Hechos capítulo 1, versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Capítulo 19, versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Hay un tiempo largo que transcurre entre una parte y otra, entre lo que Jesucristo les estuvo hablando durante esos 40 días, Monte de los Olivos, tiempo después, hasta que el apóstol Pablo, como dice aquí el texto, estaba hablando en la sinagoga durante 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Esto es un poco el mensaje núcleo y Pablo, que no estaba en el Monte de los Olivos ni estuvo en el aposento alto, y no sé hasta qué punto él pudo presenciar en el Monte del Calvario, pero Pablo entendía el mensaje de Jesucristo. Pablo entendía el mensaje del reino de los cielos, entendía su naturaleza y entendía su impacto en el mundo. Y por eso es lo que él hacía. Él compartía esa esencia cuando iba a las ciudades y visitaba las sinagogas. Él, el mensaje y la obra del reino de los cielos, que está representado en la tierra a través de Jesucristo. Jesucristo es quien trae ese reino de los cielos. Nosotros nos tenemos que levantar, y nos tenemos que levantar de tal forma que podamos tener respuesta en nuestra vida personal y tengamos respuesta en nuestro campo. Nosotros tenemos que levantar en nuestra vida esas torres del Evangelio que nos permitan tener esa vida con respuesta y esa vida con fruto. Tenemos que levantar esas torres, porque Satanás ya está haciendo su labor y su obra en el campo, en mi familia y en mi vida. Satanás ya está levantando esas torres de autoridad y de dominio. Yo tengo que levantar las mías. Si no levanto esas torres, no voy a cambiar mi pensamiento, ni voy a cambiar mi corazón, ni voy a cambiar mi espíritu. Tenemos que tener ese horario para levantar esas torres. Desde la mañana es el tiempo donde yo estoy preparando mi día, tomando la palabra. La noche es el tiempo donde yo estoy haciendo fórum y estoy teniendo sanidad con esa oración profunda. Y durante el día encuentro las respuestas y lo cambio todo por oración. Cuando yo entro dentro de esto, me convierto en esa plataforma que ayuda a otros a entender el Evangelio, que ayuda a otros a poder llegar a ese destino que necesitan, que es el conocimiento de Cristo. Yo me puedo levantar como ese faro que alumbra en medio de la oscuridad, donde la gente va a encontrar respuesta. Como dice el texto bíblico, aquellos guardas que están de día y de noche orando. Me levantaré como esa antena que va a transmitir el mensaje a todas las naciones. Tengo que encontrar esto en mi vida y tengo que colocar, ordenar mi vida de tal forma que pueda experimentar estas cosas. Si no, va a ser muy complicado y muy difícil. El mundo está sufriendo constantemente. El mundo lo pasa mal, sufre. Juan 8:44, la gente es de su padre el diablo, hace sus deseos y lo peor de todo es que no sabe que lo hace. Hay gente que sí tiene esa conciencia y que sí lo busca. Podemos indagar un poquito en el mundo y nos vamos a encontrar personas que de verdad están dejándose influir por esta oscuridad para alcanzar fama, para alcanzar muchas cosas. Pero la gente normalmente no sabe su influencia, lo que le está influyendo y quién le está influyendo. La gente no comprenden y viven engañados por la mentira de este mundo. No pueden comprender realmente cuál es su problema ni cuál es su respuesta. La gente no tiene capacidad. Cuando nosotros estudiamos teología, hay una parte de la teología calvinista, más reformada, como por ejemplo son los presbiterianos, que nosotros los conocemos muy de cerca,
desde Corea, y ellos tienen 5 puntos. Te hablan de la depravación completa del ser humano, no tiene capacidad el ser humano para recibir y obtener la salvación, solamente Jesucristo es quien da esa respuesta, y aquellos que le conocen y aquellos que conocen a Cristo no pueden parar, es una gracia irresistible. Aquí entramos dentro de muchos puntos de teología. Finalmente, aquellos que son salvos hasta el final. Son muchos puntos y aquí habrá gente que lo pueda discutir, pero ¿de qué te hablan estos puntos? De la condición del ser humano. ¿Y de qué te está hablando la palabra de Dios? De una condición pecadora. Sin entrar dentro de estos 5 puntos, si son 100% correctos o habría que mover alguno, como podrían pensar otras denominaciones, lo que te demuestra es que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados, que no hay justo ni aun uno y que además la paga de estar en ese pecado es la muerte. Este es el mundo en el que nosotros estamos, pero también es el mundo que Dios nos ha dado para que podamos salvarlo. Los remanentes en la palabra de Dios comprendían esto. Comprendían cuál era el estado del mundo y comprendían cuál era su respuesta. Jacob, ¿qué es lo que hizo con José? Jacob tomó a José y le dio el pacto para que él no lo perdiera y pudiese comprender todas las respuestas en su vida. Cómo Moisés recibió el mensaje del pacto de Dios, cómo lo guardó, cómo Dios le impulsó para dar respuesta a todo el pueblo. Cómo Moisés pudo persistir esos 120 años llevando al pueblo, 40 de ellos, el pueblo cabezón, que no quería ir y pelear teniendo la victoria por adelantado. Samuel, que se crió en el templo, se crió dando culto a Dios todos los días de su vida, comprendió y tuvo que llevar a todo el pueblo en lo que llamamos ese movimiento de Mizpa, para que se alejasen de su pecado y de su idolatría, para poder volver al pacto de Dios, que es lo que les iba a dar respuesta. Volver a la palabra, volver a lo que Dios quería para ellos. David también tenía esto en su corazón. Cuando David se levanta finalmente como rey, el gran proyecto de su vida, ¿cuál era? Solamente tenía 2 cosas en mente muy claras: el tabernáculo con el arca y el templo. 2 pilares en su corazón y en su vida, y lo dio todo para poder construir el templo, lo preparó todo como una plataforma para que su hijo Salomón pudiese tener esa respuesta. Isaías, ¿de qué habla Isaías? Está hablando de los remanentes, aquellos que van a persistir, aunque vengan desastres. Viene el desastre de Babilonia, se lleva a muchísima gente, es un desastre nacional y de identidad de pueblo. ¿Pero qué sucede? Se levantan los remanentes como había hablado Isaías. Daniel, sus 3 hermanos, Esther, Esther. Aquellos remanentes que se levantan en Babilonia para salvar, para mostrar la luz del Evangelio, la luz del pacto, y para que el pueblo no se perdiese. Esdras y Nehemías, ¿qué hacen Esdras y Nehemías? En ese movimiento en el cual rescatan y restauran el pacto de Dios, restauran la palabra de Dios, y el pueblo responde a aquello que está llegando a su corazón. Leed Nehemías, etc. Cuando hay un problema en el mundo, es porque hay un problema espiritual. No lleguemos a equivocarnos y pensar lo contrario. Ay, claro, como hay muchos problemas en el mundo, por eso la gente sufre. No, como hay un problema espiritual, hay un problema mundial. Nace desde el problema individual. ¿O por qué nacen los problemas? ¿Por qué nace la guerra? ¿Las guerras empiezan solas? Le empieza una persona que toma la determinación de comenzar una guerra. Una acción, una determinación, un acto, una consecuencia, y al final va escalando. ¿Y cuánto tiempo llevamos ya con la guerra entre Ucrania y Rusia?
ni nos acordamos la guerra que hay ahora mismo entre Israel y las demás potencias de alrededor. Otra guerra, las que tiene que haber en tantos países, que ni nos enteramos. Es un problema espiritual que nace en la persona, que nace en las personas. Y nosotros tenemos la respuesta. Dios nos levanta como esos remanentes que pueden salvar el mundo. ¿Con qué? Con esas torres del Evangelio que tenemos que levantar. Torres grandes, fuertes, bien construidas, donde nadie va a poder destruir, donde es un dominio y es un control en la zona. Es una torre que lo ve todo desde lo alto. Pero si yo no levanto torres, soy fácilmente conquistable. Satanás me conquista. Donde yo no ponga una torre, va a haber una conquista por parte de Dios. Si yo no hago mi tiempo de oración, como lo hemos hablado antes, y no levanto esa torre, Satanás va a levantar la suya, porque el espacio está vacío. Si yo no vivo experimentando el pacto de Dios en mi vida, ¿qué es lo que voy a vivir experimentando? Cambia esas torres. ¿Por qué vivo? ¿Por qué trabajo? ¿Para qué es mi vida? ¿Para qué es mi tiempo? ¿Para qué es mi familia, mi economía? Si yo no levanto las torres del Evangelio, Satanás va a levantar las suyas. Y nadie está exento de estas cosas. Si yo no miro y camino por ese itinerario que Dios ha marcado para mi vida, voy a vivir para otras cosas. Voy a tomar otros caminos y voy a recibir otras respuestas. Pero si yo entro dentro de este pacto y camino por el que Dios ha trazado para mi vida y voy por esos itinerarios, voy a hallar respuesta. Si yo no recibo y no experimento esas señales que Dios me ha ido colocando y veo ese poder de Dios, veo cómo Dios obra y veo lo que Dios va haciendo en mi vida paso por paso, voy a vivir confundido. Voy a vivir engañado constantemente. Primer punto de hoy es un problema que nadie conoce. El mundo no conoce este problema. Si os fijáis, la gente vive absolutamente esclavizada. Absolutamente esclavizada. En países como, por ejemplo, en Estados Unidos, y lo digo porque es una sociedad que conocemos muy de cerca, por las películas, series y demás, el pavor de una persona es quedarse sin trabajo. Porque el ritmo de vida es tan rápido o es tan alto, o siempre se esfuerzan a vivir incluso por encima de sus capacidades, de cuando no hay trabajo hay un desastre en la familia. Un desastre absoluto. Viven esclavizados por el trabajo, viven atemorizados por guardar el trabajo, viven con miedo de si no consigo o no mejoro en mi trabajo, ¡ay, me voy a quedar aquí en este punto! La gente vive absolutamente esclavizada por sus problemas espirituales. Personas que viven esclavizadas por culpa de sus heridas, de lo que les ha pasado cuando eran jóvenes, pequeños. La gente vive esclavizada por su problema espiritual. Hay un programa de televisión, seguro que está en internet, lo vais a encontrar en YouTube. Personas que tienen manías o adicciones extrañas. Hay personas que tienen en ocasiones la manía de comer pelo y se comen el pelo. Personas que tenían la manía, ¿sabéis de qué? De comer el papel higiénico. Y ellos, contaba esa mujer, que cuando iba al cine tomaba su papel higiénico y sin que nadie la viese, se lo empezaba a comer. La gente vive esclavizada por estas cosas. Una mujer vivía esclavizada porque tenía que dormir siempre con un secador de pelo encendido. Una vez se le quemó la cama y mostró en el colchón cómo estaba quemado. La gente vive esclavizada por cantidad de cosas en su vida, por problemas espirituales, por ataduras, por heridas. Personas que viven esclavizadas por condiciones que vienen dadas desde su niñez. Son problemas espirituales. Las guerras que hay en el mundo, ¿por qué suceden? Lo hemos hablado antes.
Es el problema de la persona, del ser humano, separado de Dios, en pecado, atado por Satanás, que lleva a comenzar guerras. Es un problema espiritual que nace en este punto. La gente vive también en guerras personales, las familias siempre peleadas, siempre surge un problema para que las familias se separen. Los matrimonios, ¿por qué se separan? ¿Por qué se rompen? Dice la palabra, por la dureza de vuestro corazón. ¿Por qué tenemos un corazón duro? Comenzamos guerras porque no tenemos y comprendemos y experimentamos el Evangelio. Personas y el mundo que vive cautivos, pensando que son libres. Somos libres, el ser humano es libre. Vivimos en España, democracia, libertad. No, aquellos que no viven en países democráticos, ¿qué piensan? ¿Qué buscan? ¡Ay, queremos libertad! Mirad todo lo que está pasando en Venezuela. No, queremos libertad porque esto y lo otro. No vamos a entrar en política. Es un aspecto social lo que está ocurriendo en ese país y lo que pide el pueblo en las calles. Pero ¿realmente son libres? ¿Somos libres nosotros? En Europa, oh, madre mía, qué avanzados estamos en Europa, ¿verdad? ¿De verdad? ¿Somos libres? ¿O estamos cautivos por lo que Satanás quiere y lo que Satanás hace en el mundo? Nuestra sociedad, nuestra cultura. Vivimos colonizados. Vivimos de estas formas. Estos son los problemas que pasó Israel en su historia. Tomad el Antiguo Testamento y leedlo. Ellos vivieron en esclavitud, en guerras, cautiverios, colonizados y finalmente fugitivos, esparcidos y nómadas por el mundo. ¿Por qué pasaron todo esto? Porque se olvidaban del pacto. Se olvidaron del pacto. Lo hemos hablado antes. Samuel en Mizpa, ¿qué es lo que hace? Volved al pacto. Porque si no volvéis al pacto, los filisteos nos van a conquistar, van a ganar la guerra. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dios levanta a David, ¿para qué? Para que pueda vencer a los filisteos. No volvió a tener problemas Israel por su causa. Pero, ¿porque se levantó David? ¿O porque el pueblo volvió al pacto? Dios levantó a David para que el pueblo pudiese volver al pacto. En Dotán, Eliseo, ¿qué es lo que ve? Ejércitos de carros, de fuego, ángeles a su alrededor que le dieron la victoria sin pelear. Es la respuesta de aquellos que viven el pacto. Por lo tanto, nosotros que entendemos la realidad espiritual del mundo y de la sociedad en Parla, Madrid, España y hasta el último de la tierra, somos aquellos que tenemos que hacer la batalla espiritual. Porque la guerra, la batalla, no es con nuestra fuerza humana, sino es espiritual. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, etc. Porque es lo que nos dijo Jesucristo. Tenéis que conquistar el mundo levantando discípulos, ir hasta lo último de la tierra como testigos. ¿Cuál era el mensaje? Que es el texto desde que partimos hoy. 40 días hablándoles sobre ¿qué? El reino de los cielos. ¿Pero cuál es el reino de los cielos? El que el judío pensaba en su apocalíptica de que iba a llegar Jesús, iba a dominar con vara, con espada. No, es el Jesús que ha venido para romper la obra de Satanás. Es decir, es un movimiento, una autoridad y una guerra espiritual. En segundo lugar, es una vida que nadie les enseña. ¿Por qué vienen los problemas al mundo? ¿Alguien en el mundo de verdad conoce el problema de Génesis 3? ¿La verdad la gente en el mundo comprende Génesis 6, cómo estaba la sociedad y lo que significa el arca de Noé? Que ya os hablé de una persona que me contó en un culto infantil con los niños en su escuela dominical, que la tarea fue, mirad la imagen, ¿dónde está Noé? ¿Y dónde está la jirafa? ¿Y dónde está no sé qué? Y mira, un arca. ¿Cuál es el mensaje de Noé? ¿Cuál es el mensaje del arca? ¿Cuál es? Que dentro del arca, que es Cristo,
aunque haya tempestades fuera, tú no te vas a perder. Que para entrar en el arca, tú no tienes que mostrar tus credenciales y tus capacidades. El arca era para aquellos que creían en la palabra de Dios y en su pacto. ¿Para qué? Para que vuelva el mundo en Génesis capítulo 11 a levantar esa torre, porque no hace falta Dios. Esto es la sociedad de nuestro día a día, esto es nuestro mundo. En las ataduras del diablo. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, hacéis sus deseos. El problema de la idolatría que hay en el mundo, problemas espirituales, físicos, mentales y emocionales. El problema del ser humano que aunque muera, deja una herencia a sus descendientes. Y esto es una atadura absoluta. El ser humano está, Génesis 3, en pecado, separados de Dios, con la atadura del enemigo. Por eso nunca podemos dejar de predicar que Jesucristo es nuestro profeta, sacerdote y rey. Si no tenemos la respuesta de solucionar el pecado que nosotros no podemos por nosotros mismos, ¿cómo vamos a vivir? Si no tenemos la respuesta de Cristo, que ha venido para llevarnos hacia el Padre, como ese buen profeta, verdadero profeta, ¿cómo vamos a poder tener respuesta en nuestra vida? Si yo no entiendo que Jesucristo es aquel que vino para pisar y destrozar y destruir la obra del enemigo, entonces voy a vivir siempre atemorizado. Romanos 8:2, que lo leímos la semana pasada, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. La obra ya está hecha. Juan 19:30, consumado es. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo tengo la respuesta. Yo comprendo el mundo espiritual. Yo soy un hijo de Dios. Juan 1:12. Yo tengo toda respuesta. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él ya tiene la obra preparada. Yo tengo la respuesta en mi vida. Solamente tengo que ir a salvar el mundo. El título del texto del mensaje de hoy era lo que el campo necesita. Todos estamos de acuerdo. El mundo, el campo en el que estamos, necesitan el mensaje de Cristo. Sí. Pero ¿quién le va a dar el mensaje de Cristo? ¿Quién se lo va a transmitir? ¿Quién se lo va, y aquí recordamos los mensajes de las semanas anteriores, quién se lo va a predicar? Nosotros. Es decir, lo que el mundo necesita somos nosotros. No por nuestra capacidad, porque todo es gloria de Dios, sino porque nosotros somos aquellos que entendemos, comprendemos y podemos dar una respuesta. Es, como estábamos diciendo en el segundo punto, una vida que nadie les enseña. Nosotros somos lo que el mundo necesita. Aquellos que entendemos y entienden en alrededor del mundo que Jesús es el Cristo. Aquellos que hemos salido de muerte a vida por la obra de Jesucristo en la cruz. Aquellos, nosotros y los demás creyentes a lo largo del mundo que tenemos el Evangelio en nuestro corazón. Aquellos que hemos cambiado nuestra identidad. Hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En tercer lugar, es lo que nadie puede hacer. ¿Qué es lo que nadie puede hacer? Nadie puede hacer la evangelización del mundo. Nadie puede realmente solucionar el problema del mundo. Ni políticos, ni filósofos, ningún movimiento, ideología puede salvar el mundo.
¿Quién puede de verdad salvar el mundo tal y como está? Aquellos, Hechos 1:3, aquellos que guardan el mensaje de Jesucristo, aquellos que permanecen, aquellos que están encontrando una respuesta en su vida. Hechos capítulo 19, versículo 8, Pablo en la sinagoga, 3 meses. Esto no lo hizo una vez, lo ha hecho, era su método de evangelismo en primer lugar, hablándoles sobre el reino de Dios y su justicia. No es el reino de Dios y su justicia en lo que tenemos que meditar y dedicar nuestra vida. Mateo 6:33, porque ya lo tenemos todo y Dios nos lo da por añadidura. ¿No es esto lo que de verdad experimentamos? Filipenses 3:20, que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿No es esta nuestra respuesta? El trono celestial se responsabiliza de ti. Dios, que está en su trono celestial, se responsabiliza de tu vida. Dios, que tiene todo el poder para haber creado el mundo entero sin ningún tipo de esfuerzo, está contigo todos los días hasta el fin. ¿Cuál es entonces nuestro problema? Hacer correctamente esta obra de la evangelización. Levantarnos nosotros, que somos aquellos que tenemos el pacto, que comprendemos el pacto y queremos compartir el pacto. Y esto es lo que Dios va a hacer a través de nuestra vida. Iglesia Aposento Alto en particular, y hablamos ya en nuestro campo y para los que nos ven en internet, levantando esos 3 pilares, que son los niños, los remanentes, los que van a permanecer, que es la obra de la sanidad, aquellos que necesitan la sanidad, necesitan respuesta en su vida, necesitan encontrarse con Cristo, que es la sanidad espiritual, la primera y absoluta, y luego es la evangelización del mundo, es la multicultura y es transmitir el mensaje a todas las naciones. El levantar ese, como estábamos proyectando, ese fin de semana de 3 días, donde podamos estar levantando a los niños y a los jóvenes, preparándolos en el mensaje del Evangelio con sus talentos y habilidades para que ellos puedan ir al mundo. Es la obra de llevarlos a la cumbre en la cual ellos van a encontrar respuesta espiritual en su vida y con esa respuesta espiritual pueden hacer la evangelización del mundo. Es, a modo de conclusión, Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es la bendición y la respuesta que Dios ha dado para la Iglesia de Aposento Alto, que Dios ha dado para la Iglesia de Jesucristo. Y es que cuando alguien nos recibe, alguien escucha y puede escuchar el mensaje del Evangelio, va a escuchar el mensaje de Dios. Por eso tenemos que orar para que, como hemos ido predicando, cuando nosotros compartamos verbalmente y prediquemos el mensaje de Jesucristo, sea la obra del Espíritu Santo. Que no sea mi sabiduría, no sea mi labia, no sea mi capacidad, mi oratoria, mi retórica, no sea lo que yo tengo guardado, sino que sea lo que Dios hace a través de mí. Así que desde la humildad que nosotros tenemos, vamos a prepararnos para compartir este mensaje. Vamos a entender, a experimentar y a poder ordenar el mensaje del Evangelio. Que nosotros podamos ir al mundo testificando que yo no soy la respuesta, pero sí la tengo, que es Jesucristo. Que cuando nos encontremos a alguien en el mundo y en la sociedad, no vayamos como salvadores, sino que vayamos como representantes y embajadores de Cristo, que es aquel que puede darles respuesta. Que cuando vayamos a nuestro campo, donde trabajamos, estudiamos, vivimos, familia, hogar, yo voy como ese portaestandarte del Evangelio. Olvidémonos de nuestras circunstancias y nuestras condiciones y aferrémonos al pacto.
Aferrémonos al pacto de la evangelización del mundo como aquellos que somos lo que el campo necesita, en primera persona. Así que por un lado vamos a tener la humildad, pero por otro lado vamos a tener el orgullo del Evangelio, de la palabra que Dios nos ha dado y de la identidad que Él nos ha regalado en Cristo. Somos hijos suyos, somos testigos hasta el último de la tierra. Amén. Así que levantaros como esas antenas que transmiten la palabra y el Evangelio. Levantaros como aquellas plataformas que ayudan a los demás a alcanzar esta respuesta. Levantaros como esos faros que iluminan el campo. Ahí va la gente que tiene problemas, va a ellos, a donde hay luz y donde hay respuesta. No seáis como aquel que toma la luz y la guarda en un cajón, la guarda debajo de la cama, ponedla en un lugar alto. Y eso no quiere decir que seáis perfectos. Eso quiere decir que experimentes y prediques el mensaje de Jesucristo. Y Dios hará la obra. Oramos en el nombre de Jesucristo, aquel nombre que nos ha sido dado, aquel único nombre en el cual podemos ser salvos, aquel nombre que es verdad, que es vida, aquel nombre que lo es todo. Ese nombre, Jesucristo, que derrotó y destruyó la obra de Satanás, aquel que en la cruz pisó la cabeza de la serpiente, aquel que nos ha dado la respuesta de ser hechos tus hijos, guardando su nombre, recibiendo su gracia. Oramos con la fe de aquellos que saben y entienden que van a ser llevados a la evangelización del mundo. Aquellos que entendemos que a través de tu gracia, de tu poder y tu sabiduría vamos a poder iluminar este mundo que está sumido en el caos, que está perdido en sus delitos y pecados, está en este mundo que está completamente corrupto y perdido, que necesita escuchar que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, que es aquel que ha venido para pisar la cabeza de la serpiente, aquel que ha venido para morir por nuestros pecados, aquel que ha venido a restaurar nuestra relación, Padre. Oramos para que tú nos utilices, nosotros personas humildes e incapaces, limitadas, pero llenos del Espíritu Santo, con todo el poder y la autoridad que tú nos has dado y con esa identidad de conquistadores en el campo. Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos des también la gracia para poder vivir conforme este plan, no vivir dentro del egocentrismo y el egolatrismo, no vivir centrados en ese egoísmo por el mí y para mí, que podamos vivir por y para tu gloria. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, declarar tu gloria, rendirte culto y que en este día de verdad tú seas glorificado y exaltado por la Iglesia de Aposento Alto, que venimos con este corazón agradecido, por cuanto todo nos lo das por añadidura, todo está dentro de ti. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.